Efesios, ¿cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? ¿Qué significa sabio? ¿Cómo define el diccionario la palabra sabio? ¿Cómo define la Biblia la palabra sabio? La diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios consiste en comprender quién es el objeto de nuestra adoración, el yo o Dios, en quién nos centramos, en nosotros mismos o en Dios, de quién estamos colmados, de nosotros mismos o de Dios. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite ingresar al estudio de la lección 9. Anden como sabios. Durante este trimestre estamos estudiando el libro de Efesios. Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Vamos a tomarnos un tiempo para memorizar Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. El objetivo del estudio de nuestra lección es entender lo que significa ser sabio en el lenguaje bíblico y de qué manera afecta a nuestra vida. Nuestro estudio de esta semana está basado en Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20. ¿Cómo imitar a Dios? ¿Qué significa vivir para el Señor? ¿Qué significa ser luz? ¿Qué significa despertar? ¿Qué significa para nosotros ser alumbrados por Cristo? Andando en amor. Efesios 5, 1 al 5. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imiten a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El primer desafío que nos hace Pablo es que nosotros nos convirtamos en imitadores de Dios. ¿Y cómo vamos a imitar a Dios? ¿Cuál es el modelo que vamos a seguir para imitar a Dios? ¿Cuál es ese modelo? El modelo es Cristo. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Cuando el apóstol nos pide que imitemos a Dios, nos pone como ejemplo la vida de Cristo. Vivir en amor significa vivir como Cristo vivió. Nos amó y se entregó voluntariamente por nosotros. También podemos leer esto en Gálatas 2:20. Fue sacrificio sustitutivo cargando nuestros pecados. Isaías 53:6. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. ¿Qué significa imitar a Dios? ¿Qué significa vivir como Cristo vivió? Dice el versículo 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios, como no tuvo lugar en la vida de Cristo. Recuerden, imitamos a Dios siguiendo el modelo.
y nuestro modelo es Cristo. Toda su vida fue marcada por el amor. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios, que haya acciones de gracias. ¿Qué dice? Repetimos, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Imitar a Dios es retirar de nosotros toda forma ofensiva para Dios y para nuestros semejantes, ya sea en conducta, ya sea en palabras, todo lo que nosotros somos. Y el versículo 5 termina diciendo en esta primera parte: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, hay que tener presente esto. Por eso es de que en la vida del cristiano no hay concesiones, no hay términos medios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No hay forma. No hay forma. Entonces, ¿qué significa andar en Cristo? ¿Qué significa imitar a Dios? Sed imitadores de Dios. Hay que extirpar de nosotros fornicación, inmundicia, avaricia. ¿Por qué? Porque los fornicarios, los inmundos, los avaros, que son catalogados como los idólatras, no van a entrar en el reino de los cielos. Las palabras deshonestas, necedades, truhanerías, tampoco deben formar parte de nuestra vida. No deben formar parte de nosotros. Por el contrario, nuestra vida debe estar llena de acciones de gracias. Ser agradecidos para con Dios y ser agradecidos también para con nuestros prójimos. Recuerden que todo lo que estamos estudiando en el libro de Efesios está en el marco de la búsqueda de la unidad del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. En la medida que extirpemos de nuestra vida fornicación, avaricia, truhanerías. Miren, ¿qué es truán? ¿Qué es ser truán? ¿No? Ser truán es ser una persona falsa, es ser un sinvergüenza, un estafador, un engañador. Es fatal cuando encontramos nosotros en la iglesia personas truanes. Van ahí para engañar, para engañar. Hay personas que van pidiendo prestado dinero, por ejemplo, a muchos hermanos y no pagan. Truanes, estafadores. Por el contrario, nuestra vida debe estar llena de acciones de gracias. Eso significa imitar a Dios. Sed imitadores de Dios, y el modelo que vamos a seguir es Cristo. Cristo es el modelo que nosotros seguimos. En los versículos 6 al 10 se nos sigue hablando acerca de cómo imitar a Dios. Y en este caso hemos de imitar a Dios andando como hijos de luz. Andar como hijos de luz. ¿Y qué significa andar como hijos de luz?
¿Qué significa? Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie les engañe con palabras vanas. La palabra tiene mucho poder. En nuestro estudio anterior, en la lección 8, estudiamos cómo el apóstol Pablo nos desafía a nosotros a transformar, a cambiar nuestra forma de hablar. Y cómo es que nuestro hablar está relacionado con los eventos del tiempo del fin. Y ahora la advertencia es que nadie nos engañe con su forma de hablar, porque la palabra tiene mucho poder. Nosotros tomamos decisiones por lo que vamos escuchando. Las personas nos van hablando y vamos tomando decisiones. Y hay decisiones que son de vida y muerte. Y en este caso, hay decisiones que tienen que ver con nuestra salvación. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, un paréntesis. Ya a estas alturas nosotros debemos habernos dado cuenta que las palabras, las frases utilizadas en la Biblia tienen un significado diferente a lo que nosotros lo conocemos dentro de nuestro lenguaje secular. Por ejemplo, el ser sabios. Ser sabio, según el diccionario, ¿no?, tiene que ver con ¿qué? Con estar lleno de conocimientos, con tener conocimientos. Ser sabio significa tener buen juicio, tener prudencia, tener madurez en nuestros actos y decisiones. Pero desde el punto de vista bíblico, ser sabio es entender la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Y ahora, en el versículo 6 nos habla sobre la ira de Dios. Cuando nosotros leemos la ira de Dios, comparamos con lo que es la ira del ser humano. Pero la ira del ser humano no tiene nada que ver con la ira de Dios, porque nuestra ira está cargada de muchas cosas que tienen que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. La ira de Dios tiene que ver en el contexto de pagar a cada uno conforme a lo que merece. Generalmente nosotros, por ejemplo, castigamos cuando estamos enojados. Y si no estamos enojados, no castigamos, a pesar de que puede haber conductas que merezcan ser sancionadas. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre todos los hijos de desobediencia. Quienes tienen que temblar son los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No participemos con ellos. Por eso la palabra de Dios habla acerca de qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Nosotros estamos para presentar el mensaje, pero no para participar de los usos y costumbres del mundo, de la sociedad. No para ello. Estamos para influir, no para ser influenciados. No para ello. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes, posiblemente hayamos tenido conductas truanes. Antes, posiblemente habíamos estado o hemos estado involucrados en conductas sexuales inmorales. Antes, quizás nos deleitábamos mintiendo o robando.
porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andar como hijos de luz. ¿Qué significa andar en el lenguaje bíblico? En el lenguaje bíblico, andar significa conducta, cómo vives, cómo eres, en pocas palabras, tu estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida? Y ahora que nosotros somos luz, dice, debemos andar como hijos de luz. En nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro hablar, en nuestro hacer, en nuestras reacciones, en la práctica de deportes, en todo, la gente debe ver que somos hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Los frutos del Espíritu, esos frutos han de mostrarse en nuestra vida, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es sabiduría. Conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios, comprobar lo que es agradable al Señor. Eso es ser sabios, sabios para la salvación. Entonces, nosotros hemos de andar como hijos de luz. Hemos de vivir ya no como vivíamos antes, sino en el presente. ¿Y qué es ser luz? Es imitar a Cristo. El desafío que se nos hace en el versículo 1 es: sed imitadores como hijos de Dios. Que seamos imitadores de Dios. Y nuestro modelo a seguir es Cristo. Y ahora el apóstol va dándonos detalles y resume todo eso de que debemos nosotros andar como hijos de luz. Como hijos de luz. En los versículos 11 al 14 se nos llama a despertar. Despierta tú que duermes. ¿Ah? ¿Cómo vamos a caminar en la luz? ¿Cómo vamos a caminar en la luz? La luz lo manifiesta todo, la luz lo revela todo. Versículos 11 al 14. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No hemos de ser cómplices de los pecados. Hemos de ser luz, hay que reprender. Miren, la influencia del cristiano debe ser como fue la influencia de Jesús. Algunos dicen, bueno, si Jesús fue a la casa de Simón el leproso, que era un pecador, ¿por qué nosotros no podemos ir? Pero recuerden, Jesús fue para influir, no para ser influenciado. Para él, Jesús fue para derramar la luz, no para llenarse de las tinieblas de ellos. Nuestro modelo es Cristo. Recordemos lo que dice el versículo 2. Andad en amor como también Cristo nos amó. Él es el ejemplo. Andar. ¿Qué significa andar? Estilo de vida. ¿Cómo vivimos nosotros? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Miren, Pablo está hablando en un contexto del primer siglo, en el cual los usos y costumbres de la cultura greco-romana realmente eran terribles. Sus fiestas se caracterizaban por ser fiestas libertinas. Usted puede leer eso en los libros de historia, donde se embriagaban hasta decir basta. Y ahora el apóstol Pablo está exhortando a los efesios a que no participen de estos usos y costumbres, de que no participen de la cultura pagana. Y no participéis en las obras infructuosas de
las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, lo pone en evidencia. Y nosotros estamos llamados a ser luz. Jesús en el Sermón del Monte dijo, ustedes son la luz. Y la luz no se pone debajo de la cama, sino se pone en un lugar alto para que lo alumbre todo. Cuando tú participas en alguna reunión, ¿eres luz o eres tinieblas? Tus acciones, tu conducta, ¿reprende el pecado o la fomenta? ¿O te conviertes en un mudo cómplice? Cuando te relacionas con tus amistades no cristianas, ¿cuál es tu influencia? ¿Eres luz? Debemos nosotros andar en luz, ser luz. Y el versículo 14, miren lo que nos dice. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si estás dormido, levántate, despiértate. Y aquí también se nos habla en el contexto de resucitar. Aquí también se nos habla en el contexto de despertar a una nueva vida. Recuerda, antes eras, ahora no. Antes eras tinieblas, ahora eres luz. Despiértate, levántate de los muertos, resucita. Así como Jesús llamó a Lázaro, Lázaro, sal fuera. El apóstol está utilizando palabras similares, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Lázaro estaba durmiendo. Su cuerpo estaba en proceso de descomposición. Lo que para nosotros sería una vida completamente degradada, destruida. Hay quienes consideran que para ellos ya no hay salvación porque han ido demasiado lejos. Pero no. La invitación es, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te va a alumbrar Cristo, el modelo a seguir. Él es el modelo que nosotros hemos de seguir. Él es el modelo. Continúa nuestro estudio en los versículos del 16, del 15 al 17. ¿Cómo conseguir gangas? ¿Qué es una ganga? ¿No? Algo bueno, pero barato. ¿No es cierto? Una ganga. Posiblemente usted alguna vez haya ido de compras y se encontró con una ganga. Algo bueno, pero barato. ¿Cómo conseguir las gangas? ¿Ah? Lo vamos a conseguir en la medida que dejemos que el Espíritu Santo nos conduzca, que caminemos en la luz de Dios, que permitamos ser alumbrados por Cristo. Y cuando Cristo nos alumbra, entonces nosotros vamos a conseguir una ganga. Miren, la palabra puede sonar un tanto nada agradable, pero la salvación, hablando en el lenguaje de compras, es como una ganga. Es bueno, pero gratis. Es bueno, pero barato. Una ganga. A los que estamos despiertos y ya no dormimos, Pablo nos dice que te alumbrará Cristo. ¿Qué ocurre cuando somos alumbrados por Cristo? ¿Qué ocurre? Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Miren, no como necios, sino como sabios. Mira bien cuál es tu conducta, mira bien cuál es tu estilo de vida, el estilo de vida de un necio o de un sabio. Y aquí viene la definición, ¿no es cierto? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino sabios o entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos. Y esa es la definición de sabios que nos da el libro de Efesios. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y en el 17, por tanto, no seáis necios, no seáis insensatos, sino sabios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros no andamos como necios, sino que andamos como sabios. ¿Y qué significa ser sabios? Conocer cuál es la voluntad del Señor. Eso significa ser sabios. Observa que para poder ser sabios debemos entender la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios. Y vamos nosotros cerrando nuestro estudio de esta lección en los versículos 18 al 20. Adoración llena del Espíritu. Adoración llena del Espíritu. Pero recuerda, la salvación es como una ganga. Bueno, pero barato. No la desperdicies. En los versículos 18 al 20 nos dice su palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En lugar de embriagarnos, debemos ocuparnos de ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. El apóstol nos presenta dos pensamientos opuestos: llenar nuestra mente de alcohol o llenarla del Espíritu Santo. Y el alcohol, si nosotros lo utilizamos simbólicamente, lo que significa es adormecimiento, lo que significa es empezar a gustar de lo que no conviene. No os embriaguéis, no os embriaguéis, no nos llenemos, no nos durmamos, despertemos, no nos llenemos de cosas sin importancia, sin valor, sino seamos llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con palabras, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Miren, ¿de qué manera nosotros hemos de reunirnos? ¿De qué manera hemos de relacionarnos como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Dios, como aquellos que procuran la unidad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero es interesante el lenguaje que utiliza el apóstol. Hablando. El cantar, el alabar es una forma de comunicarnos como pueblo. Vamos fortaleciendo ese vínculo de unidad. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tal como la Biblia indica, ¿qué hace el alcohol? Nubla nuestra mente. Y por lo tanto, vamos a empezar a tomar decisiones equivocadas, decisiones erradas. Nosotros debiéramos buscar, procurar al Espíritu Santo. Y cuando busquemos al Espíritu Santo, entonces ese espíritu de unidad va a fluir en nosotros. Cuando busquemos al Espíritu Santo, vamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y entonces hablaremos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, con alabanzas, reunidos alabando al Señor en nuestros corazones. No una alabanza simplemente de los labios para afuera, sino una alabanza que fluya
desde lo más profundo de nuestros corazones. Siempre que hay unión con Cristo, hay amor. Cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter, la humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada. Si estamos conectados con la luz, seremos conductos de luz y reflejaremos la luz al mundo en nuestras palabras y obras. Los que son verdaderamente cristianos están unidos con la cadena de amor que une a la tierra con el cielo, que une al hombre finito con el Dios infinito. La luz que brilla en el rostro de Jesús brilla en el corazón de sus seguidores para la gloria de Dios. Andad como sabios, ande como sabios. ¿Qué significa ser sabios? Sabio significa entender, conocer plenamente la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios y andar en luz. Andar, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, nuestro día a día será reflejar la luz de Cristo. Porque ya no somos de las tinieblas, sino somos hijos de luz. Andemos como sabios. Andemos con Cristo. Permitamos que Cristo alumbre nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Amén.